Y cuando usted lee las profecías, usted dice, wow, al pie de la letra. O sea, viene del norte o viene del sur. O entonces presentaban los símbolos nacionales de esos países. Es un leopardo. Y cuando uno va al dato histórico, eran los escudos, eran las banderas de esas naciones que venían precisamente a hacer juicio contra la ciudad de Israel. Y es interesante el hecho de que el autor dice, mira, aquí se cumplió esta profecía del profeta Semaías, del profeta Agías, del profeta Micaías, del profeta Elías. Todas y cada una se fueron cumpliendo al pie de la letra. ¿Cuál es la deficiencia que tal vez podemos encontrar en el libro de Reyes? Pues una deficiencia que podemos encontrar es que tal vez no hay sincronía en los datos. Pero volvemos de nuevo a señalar lo que señalamos al principio. La intención del autor no es narrar historia. Para eso él dice, si ustedes quieren conocer la historia, refiéranse al libro de Salomón, o refiéranse al libro de los reyes, o a las crónicas de los reyes de Israel. Si ustedes quieren conocer historia, vayan allá. Yo no estoy haciendo historia, yo estoy dando una explicación de la historia. Y mi explicación de la historia es que mientras más se acercaba el rey al pacto, mejor era. Cuando se distanciaba del pacto, todo se iba al piso. Esa es la intención. Por lo tanto, la sincronía de la historia aquí tampoco es importante. Lo importante son los datos, a base precisamente de la tesis del autor, que es que quien se acerca al pacto haya benevolencia, porque eso fue lo que le dictaminó el pacto, ¿verdad? Eso fue lo que dictaminó el pacto. De ahora en adelante, el que obedezca recibe bendición. El desobediente caerá en su maldición. Entonces, esa es la tarea. Desde luego, detrás de Reyes, detrás de las crónicas, están los autores religiosos de Israel. Y no podemos perder de vista que probablemente aquí hay un levita, que probablemente haya un sacerdote como Esdras, que probablemente haya toda una escuela de profetas. Porque cuando hablamos de Elías, no podemos pensar en Elías solamente, ¿sabes? Cuando hablamos de Elías, tenemos que pensar que Elías era una universidad. Elías era una escuela. Cuando hablamos de Eliseo, no es Eliseo solo. Eliseo tenía una universidad, tenía una escuela de profetas. Cuando hablamos de Micaías, lo mismo. O sea, estas eran escuelas de profetas. Y no solamente estas escuelas de profetas se dedicaban a profetizar. Cuando Elías toma las decisiones que tomó, no era solamente por la cuestión religiosa, era por la cuestión de Estado. Elías sabía que las arcas de Israel se estaban drenando. ¿Hacia dónde? Hacia los dioses paganos, de donde venía Jezabel, de los fenicios, de los sirofenicios. Él lo sabía. Pues aquí se están llevando los chavos. Sí, o sea, estos eran hombres de Estado. Los profetas no eran unos locos, eran hombres de Estado. Eran hombres que velaban por la economía de la nación. Por eso la justicia social está aquí. ¿Cuál era el predicamento? ¿Cuál era el discurso? Señores, se han olvidado de las viudas, se han olvidado de los pobres, los niños, los huérfanos. Ustedes los han menospreciado. Le han puesto carga al desvalido, y al que no tiene todavía le quitan lo que no tiene. Por eso vendrá el juicio contra ustedes. O sea, eran hombres que representaban el sistema político de Dios, la teocracia. Por esa razón, claro, hoy en día la iglesia puede ejercer una función profética desde el punto de vista político. Lo que no puede hacer es meterse en política. Son dos cosas distintas. O sea, pues mira, el que lo hace bien, se le aplaude.
Cuando no lo haga bien, se le censura. El problema es que hay alguna gente aquí que piensan que Dios es popular, porque es PNP, porque es independentista. Entonces, no importa lo que hagan los partidos políticos, ellos piensan que Dios es de ese partido y se olvidan y se hacen de la vista larga. No, no. O sea, la posición profética de la iglesia no puede ser pro partido. La posición profética de la iglesia tiene que ser pro justicia, pro verdad, pro equidad, pro valores. Por eso, a veces la gente dice, la iglesia no debe meterse en política. No, en política partidista jamás. Jamás. Que es lo que han hecho muchos religiosos. Caer en la trampa de la política partidista. Ahí nunca, 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 nunca. Pero sí, la iglesia debe estar pendiente de lo que los políticos hacen. Porque la injusticia tiene retribución. Y como la injusticia tiene retribución, cuando yo callo, otorgo la injusticia. Entonces, como yo no la quiero otorgar, mejor lo digo. Claro, que siempre va a haber gente que dice, ese lo digo porque es de este color. Lo digo porque es de este partido. No, lo digo porque no importa quién sea. Y cuando haya que aplaudir, pues se aplaude. Pero la iglesia todavía tiene esa voz profética. El problema es que hemos caído en la trampa de la voz profética partidista. Y ahí es donde perdemos el respeto del pueblo. Vamos a entrar a las preguntas. El doctor Lázaro Sotolongo, con usted. Buenas noches a todos. Moisés, un judío en una ocasión me dijo que Salomón tenía un tipo de sabiduría sobrenatural con la naturaleza, que incluso él podía comunicarse con los pájaros y con los animales. ¿De qué fuente la saco? Desconozco, pero la pregunta es ¿qué tipo de sabiduría él tenía? Obviamente era una sabiduría que estaba por encima de los humanos, y se han escrito cosas, ¿no? Y por ejemplo, una de las historias que se ha escrito es que una vez llevaron a Salomón para que distinguiera entre unas flores naturales y unas flores no naturales, y él simplemente dijo, permítanme observarla por unos minutos, porque tenía que decir cuáles eran las naturales y cuáles no eran las naturales a la distancia. Y desde luego de inmediato miró y dijo, las naturales son estas, las de este lado, aquellas no son naturales. Y la pregunta es, ¿cómo lo supiste? Dice, porque jamás los insectos se van a parar sobre las artificiales. Entonces, historias así, hay muchas. Hay muchas historias sobre... La historia bíblica de la reina de Saba está ahí. O sea, y así sucesivamente hay un sinnúmero de historias de Salomón. Hay un montón de libros que no aparecen, que deben tener registrada un montón de historias sobre nuestro amigo Salomón. Adelante. Pastor, si creemos que Salomón escribió libros de Proverbios y Eclesiastés, no podemos llegar a la conclusión que fueron escritos esos dos libros por un hombre que estuvo arrepentido. Ok, mire, todo va a depender de la escuela que interprete esto. Hay escuelas que dicen que Salomón no escribió nada, que no escribió ni Proverbios ni Eclesiastés, punto. Dicen, él no escribió nada. Hay otras, ni Cantares, hay otras escuelas que dicen, sí escribió. Entonces, desde luego, los que dicen que sí escribió, dicen, bueno, pudo haber escrito dentro de sus momentos óptimos, sobre sus momentos de sabiduría, porque la historia misma dice que los errores de Salomón comenzaron cuando empezó a envejecer. Así es que